Bueno, vamos a ir viendo a grandes rasgos qué es lo que les puede pedir. Primero, básicamente lo que tienen es caracterización de los sólidos. O sea, básicamente ustedes tienen una materia prima o una corriente de producto que está formado por sólidos particulados con diferentes tamaños. Y lo que se hace es, mediante una serie de tamices que se va modificando la malla o el tamaño de abertura, se va tratando de describir la distribución de tamaños que tiene la corriente. Cuando nosotros tenemos un tamiz, bien, vamos a ver que en el tamiz, bien, van a ver que en el tamiz van a tener un mallado que va a tener un diámetro de apertura que va a ser el diámetro de la malla. Esa malla, bien, puede ser con una denominación Taylor o ACTM, que son las más comunes. Acá creo que usan Taylor, por lo que vi. Y cada malla, 6, 8 o con el numerito que tenga, van a la tabla y buscan básicamente el diámetro de apertura. Por ejemplo, para la malla 6 es de 0,3327. Eso lo que nos quiere decir es que cuando venga una alimentación, lo que va a quedar por encima del tamiz, que lo vamos a llamar rechazo, o también lo podemos llamar gruesos, van a ser los diámetros de partícula que superen el diámetro de abertura del tamiz, y lo que pasa por el tamiz, que lo vamos a llamar cernido o directamente finos, van a ser aquellas partículas que tengan un diámetro menor al diámetro de la abertura. Bien, hasta ahí vamos. Sí, Bien, eso nada más como para ver en qué consiste el tamiz. Básicamente lo que se tabula es lo que queda, la cantidad de masa que queda por encima del tamiz. O sea que lo que se termina pesando, que va a ser la distribución diferencial, básicamente lo que queda arriba del tamiz, que sería el rechazo. Bien, acá por ejemplo, vemos que nos figura en la tabla mallas 4, 6, 6, 8 y así en adelante. Nos va dando las distintas mallas. Cuando me da dos mallas es como para que uno arme un histograma y arme el diámetro en intervalos. Buscamos para la malla 4, el diámetro de abertura es de 0,4699. Cuando buscamos para la malla 6, en la tabla nos queda el 0,3327. Y así sucesivamente. Bien, 0,3327. Vamos a tomar dos nada más para analizar lo que se hace. 0,2362. Podemos ver que a medida que aumenta el número de malla, disminuye el diámetro de la partícula. Un número muy grande de mallas significa partículas muy muy pequeñas. Bien, este análisis se lleva a cabo en distintos, vamos a poner tamices, conectados como si fuesen una torre en serie. Y siempre tomamos como referencia el valor más grande de la malla. Acá en el primero que dice de 4 a 6, en realidad el primer tamiz con el que nos encontramos es con el de la malla 6. Bajamos y el que tenemos debajo va a ser el de la malla 8. O sea que siempre tomamos los límites superiores. 6, 8, 10, 14 y así sucesivamente hasta llegar al último, que es el 200. O sea que tenemos una columnita.
Bien, y la última parte de todas, que se lo llama colector o bandeja, corresponde a las partículas más finas, o sea, cuyo diámetro es mucho menor que el diámetro de abertura del de 200, que cuando lo buscamos es de 0,0074. Bien, o sea que básicamente lo que tenemos en la experiencia es esto. Tenemos una columna de tamices y vamos a ver que estos valores que figuran acá del delta phi van a ser las frecuencias másicas, frecuencias relativas másicas, que estarían en masa sub i sobre la masa total. Entonces, lo que nos estaría dando básicamente es la proporción de partículas que tenemos arriba de cada tamiz. Bueno, acá estarían las más grandes. Bien, luego irían disminuyendo. Bueno, y acá estarían las más finitas de todas. Lo que me está dando es este delta phi de 0,0251. Acá tengo un delta phi de 0,1250. Y así sucesivamente hasta llegar a el 0,0031. Y en el colector o bandeja tenemos un delta phi de 0,0075. Bien. Bien, hasta ahí vamos. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Genial. Esa sería entonces los valores del delta phi. Serían entonces las frecuencias relativas o las fracciones másicas. Y si le tuviéramos que poner unidades, que en realidad no tiene, es adimensional, pero bueno, lo podríamos poner como gramos sobre gramos totales. Bien. Y después tienen el análisis, ese sería el análisis diferencial. Y después lo que ustedes tienen es el análisis acumulativo o la frecuencia acumulada, donde acá phi lo vamos a llamar frecuencia acumulativa o frecuencia acumulada. Bien, esa frecuencia acumulada termina siendo el número o los gramos de partículas que poseen un diámetro mayor o igual al diámetro de abertura del tamiz. Fíjense que el primero siempre arranca con 0, sí o sí, y el último, que es en el colector, sí o sí termina en 1. O sea, la acumulada tiene que empezar en 0 y terminar en 1. El primer valor es el que corresponde a la malla 6, es sí o sí el primer valor de frecuencia diferencial, 0,0251. Bien, es como que acá el phi vale lo mismo, el primer valor se mantiene, y la malla 4, que en realidad no hay, porque el primer tamiz es malla 6, corresponde a una acumulada de 0, y después lo que tenemos que ir haciendo es ir sumando. El próximo acumulado va a ser el 0,0251 más el 0,1250. Es decir, que vamos acumulando y vamos poniendo lo que hay desde un tamiz para arriba. Entonces, en este va a terminar siendo el 0,1250 más el 0,0251. 0,1250 más 0,0251 les da el 0,1501, que fíjense que es el valor que figura en la tabla acumulada, 0,1501. Y así se van sumando, se van a ir sumando para cada tamiz hasta llegar al último, al colector o bandeja, que nos queda directamente 1. ¿Se entiende? Sí, sí. Bárbaro. Entonces podríamos generalizar
por si nos toca un ejercicio donde lo tenemos que armar nosotros. Bien, podríamos generalizar diciendo que si tenemos, vamos a poner delta phi 1, delta phi 2, delta phi sub i, siempre vamos a tener que el phi acá va a ser 0, acá el phi va a ser delta phi 1, acá el phi va a ser delta phi 1 más delta phi 2, y así hasta llegar a la malla i, que va a ser el delta phi 1 más delta phi 2 más el delta phi sub i, y que en el colector siempre el phi, la acumulada, va a ser 0. Este va a ser el acumulativo y este va a ser el diferencial o la frecuencia másica. Bien. Genial. A ver si tenemos alguno para construir, por ejemplo. A ver. Bien, por ejemplo en el 2 vamos a tratar de construirlo. Bueno, y después lo analizamos cómo queda ahí en Excel. Bien. Bueno, tenemos ahí, nos dice, una galena triturada proveniente de un molino de bolas tiene el siguiente análisis por tamizado, utilizando tamices Tyler. Bien, me pone mallas y la diferencial. Bien, nos pide, bueno, ahí presentar en forma de histograma con una curva de fracción peso acumulativa y una distribución fraccional con escala logarítmica, completar el análisis por tamizado y determinar el área superficial. Bien. Bueno, ahí vamos primero a buscar la tabla en el gráfico. Más o menos tienen la página. A ver. Bien, creo que está por acá en las 710. Bien, a ver, por acá tiene que andar. No, acá están los gráficos, los diámetros. Estaba en el apéndice B, ¿no? Sí. Bien, acá están las fórmulas. Bien, a ver, por acá no. Datos para el diseño de equipo, no. O capaz que esté más para abajo. Bien, ahí creo que era, por acá tiene que andar. Este número de cédula no, esto es de los tubos. Bien, esto no. Esto tamaños Tyler y acá está. Bien. Es este, ¿no? Sí, que dice tamaño Tyler, número de malla y está la apertura en milímetros. Sí. Bien. Genial. Bárbaro. Bueno, entonces... Bien, tenemos... Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir poniendo los diámetros de apertura de los distintos tamices. Bien. Recuerden que
lo más importante siempre son los últimos, 35, 48, 65, 100, 150, 200. O sea que tendríamos un tamiz de malla 35, otro de 48, de 65, de 100, de 150, 200 y después seguiría lo que se encuentra en el colector. Bien, estos serían las mallas. Bueno, y la de 28 sería como para distinguir la partícula más pequeña. Bien, entonces entramos en la tabla, buscamos el número de malla. El primero que aparece es 28. Y buscamos la apertura en milímetros, que nos da 0,589. Así que corresponde a un diámetro de partícula de 0,0589 centímetros. Bien, y así voy buscando para las distintas mallas. Para 35 vale 0,417 milímetros. Bien, 0,417 milímetros, así que sería 0,0, perdón, acá. Bien, que nos quedaría 0,0417 centímetros y así sucesivamente con el resto de los valores. ¿Están? Sí. Así que ahí encontraríamos es el valor de los diámetros. Generalmente el diámetro de partícula que acá ponemos son de la malla que está última, o sea, de la malla 35, que sería el 0,0417. Después iría el de la malla 48, 0,295. Bien, 0,0295. Y bueno, y ponemos el de la última, el de la malla 200, que vale 0,074. 0,0074. Eso. Y el último que sería lo del colector. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Entonces ahí tendríamos que cargar en Excel la columna del diámetro de partícula de la curva diferencial, es decir, cargaríamos estas dos columnas y elegiríamos como gráfico, bien, o el histograma o el diagrama de puntos de dispersión con escala logarítmica. Bien, ¿qué era lo que tenían acá? Eso. Se cargaron bien las mallas, pero el diámetro, bueno, acá lo dejaron en milímetros. Bien, correspondiente siempre a la malla que está última, a la de 35, a la de 48 y así sucesivamente. Y para graficar la distribución fraccional, directamente graficaron la columna de el diámetro y el delta phi. El delta phi tiene que estar en el eje Y y el diámetro de partícula en el eje X. Yo lo que no terminé de entender por qué se hace en escala logarítmica. No, la El escala otro. logarítmica es nada más para tener una visualización diferente, nada más, de la curva. Y generalmente la escala logarítmica sirve cuando vos tenés una distribución de tamaños muy distinta. Ah, Por ejemplo, hacé de cuenta que tenés partículas de 10 centímetros y partículas de 0,001 milímetro. Como ujú. tenés diámetros tan distintos, es como que la escala logarítmica lo que hace es permite agrupar una mayor gama de tamaños. Ah, Nada más claro. que eso. Bueno. En los casos que vos tenés acá, fíjate que los diámetros no son tan distintos. O sea, fíjate, tenés Ujú. 0,4 y 0,075 el más chico. Pero imagínate que el primero sea 0,4 y el último sea 0,3075. Claro. Entonces ahí sí conviene escala logarítmica. ¿Está? Sí. Sí, sí. Bien, bien. Bien. Bueno, el análisis acumulativo. Bien. Podemos hacer una columna acá. Bien. Directamente comenzamos poniendo todas las mallas.
Bien, tendríamos la malla de 28, luego la de 35, luego la de 48, bien, 65 y así sucesivamente hasta llegar a 200. Bien, y siempre la acumulada al principio es 0. En el colector tiene que dar 1. En el 35 iría el primer valor, 0,15. En el 48 iría 0,15 más 0,20, la suma, 0,35. Después iría 0,35 más 0,17, 0,171 y así sucesivamente con el resto. Bien, ¿se entiende? Sí. Bien, y lo mejor, siempre lo mejor es acá, cuando ponemos los diámetros. Bien, fíjense que acá, cuando tienen acá el análisis de las mallas, bien, si bien acá respetan los diámetros, ponen para la 28 el que figura en la tabla, para el 35 lo que figura en la tabla. Muchas veces lo que se hace, que creo que no sé si lo hicieron por acá abajo o por acá, es tomar el diámetro promedio. Porque además de graficar los histogramas, cuando ustedes hacen los gráficos estos de distribución acumulada y distribución fraccional, con el diagrama de dispersión, no en histograma, conviene graficar siempre los diámetros promedios. Entonces fíjense que en la malla 28-35, el diámetro que figura acá termina siendo el promedio entre el diámetro para 28 y el diámetro de 35. O sea que hacen 0,6 más 0,42 dividido 2. Y así para todas las mallas. Para 35 y 48, la suma de los dos diámetros de apertura dividido 2. Y así con el resto. ¿Se entiende? Sí, sí. Y terminan graficando la distribución de tamaños con el diámetro de partícula promedio. ¿Está? Sí. Eso. Bien, bien. Bueno, esa primer parte, que es presentar en forma de un histograma con una curva de fracción acumulativa y distribución fraccional logarítmica. ¿Tienen alguna duda? ¿De eso tienen alguna duda? Yo por lo menos... No, yo no. Bien, bien. Genial. Eso. Ahora entonces vamos con la parte B, que nos dice completar el análisis por tamizado, determinando la distribución por tamaños en el corte de 200 mallas. Bien, claro, acá básicamente lo que les dice es lo que figura acá como colector, bien, ponerle o predecir valores de tamaño que en realidad uno no tiene tamiz. El colector es la bandeja, irían las partículas más finas, pero es como que ahí puede haber un montón de tamaños distintos que como no se evaluó con ninguna malla, no se sabe. Entonces se trata de predecir. Es como que agarramos el colector y transformamos el colector a una serie de tamices del 200 hasta llegar al 400. Bien, y acá tienen dos opciones. Una es ir a la tabla. Bien, ahí vamos a copiarla. Bueno, y usar los valores que figuran ahí. Después del 200, vemos que tenemos el 230, el 270, el 325 y 40. Entonces terminamos eligiendo esos valores. O sea que tenemos al colector, bien, que estaba después de la malla de 200, le podemos predecir como si tuviese un tamiz a 230, otro a 270, otro a 325 y otro a 400.
Bien, tenemos esa opción y si no, la otra opción que veo que usaron acá, en el primer ejercicio creo que era, donde utilizaban promedios de raíz de 2. Acá. Claro, era multiplicar 38. Claro, ir multiplicando por raíz de 2. Un valor a otro. Eso era porque la tabla, fíjense que acá la tabla nos aclara que el intervalo es raíz cuarta de 2. Bien, o sea que el intervalo es de cuánto en cuánto va. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso. Entonces por eso ahí figura que van ahí multiplicando de raíz de 2 en raíz de 2. Pero si no, lo mejor es directamente De tomar los la... valores que figuran ahí en la tabla. ¿Está? Sí. Sí. Bien. Genial. Ahora, para predecir eso, como no tenemos los valores, porque la acumulada llegó hasta 0,080, lo que se hace es, se utiliza una regresión lineal, que es esto que está acá, donde la regresión lineal es seleccionar algún conjunto de puntos, que acá pueden seleccionar directamente, generalmente se utilizan 5 valores, pero pueden seleccionar todos si quieren. Pero bueno, los más importantes serían los que están cerca del colector. Por eso Claro. eligen mínimo 5 o 3 o 4, no hay problema. Y lo grafican con una lineal y observan cuál es la ecuación de la recta. La ecuación de la recta nos quedaría, por ejemplo, acá igual a 0,5354x más 0,0353. La idea es que y sea la fracción diferencial, el phi, y el x sea el diámetro de partícula. Entonces, lo que uno hace es, al diámetro de partícula lo va poniendo en x y va reemplazando en la ecuación y obteniendo los valores de phi. ¿Se entiende? Sí. Y ahí se completa la distribución de frecuencia del colector, prediciendo los valores que iría ahí abajo. Bien. Sí. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Sí. Bárbaro. Bien. Después, ahí lo que vemos... Estaba viendo si hay otra cosita más. Bien. Después les dicen, bien, determinar el área superficial de una muestra de 100 gramos del mineral triturado. Bien, el área superficial total. Bueno, acá tenían los diámetros promedios. Bueno, si no les aclara, se asume que todas las moléculas son esféricas, por eso ahí donde dice esfericidad figura todo como 1, porque fíjense que el problema 2 no me aclara. No me aclara ningún factor de forma ni nada. Entonces, cuando no aclara factores de forma, se supone moléculas esféricas. En cambio, en el problema 1 aclaraba, les daba como dato la densidad relativa de las partículas y le daba los factores de forma A y B. Bueno, entonces ahí sí, cuando me dan los factores de forma, los tengo que utilizar para calcular la esfericidad porque es la corrección de que las moléculas no son esféricas. Por eso, en el problema 1 calcularon la superficie como 6 por el factor de forma B por el diámetro promedio al cuadrado y lo fueron haciendo para cada uno de los tamaños. Bien, calcularon el volumen con el factor de forma A por el diámetro al cubo y luego calcularon la esfericidad usando la fórmula 6 sobre el diámetro promedio dividido la superficie sobre el volumen. La esfericidad es la que en esta fórmula del área aparece como phi. Entonces, teniendo la esfericidad, directamente aplican la fórmula 6 por la frecuencia másica dividido la esfericidad por la densidad por el diámetro de partícula. Y ahí, bueno, como acá el área está en centímetro cuadrado sobre gramo, traten de usar la densidad como gramo centímetro cúbico, el diámetro en centímetros. Bien, y bueno, la fracción no hay gramo porque es adimensional.
Y bueno, y después lo pueden pasar a metros cuadrados sobre kilo. Ujú. Eso en el caso de que les dé los factores de forma. En el ejercicio 2, como no les daba factores de forma, la esfericidad directamente lo ponen como 1. Entonces, estas dos columnas no se calcula nada. Directamente se pasa la fórmula del área poniendo donde dice phi el valor 1 y pueden calcular el área superficial de cada tamaño. Después hacen la sumatoria de toda la columna y tienen el área total. ¿Se entiende? Sí. Eso. Bueno, y acá, este grafiquito que tienen ahí sería en realidad para controlar. Acá en este gráfico entraríamos con el diámetro promedio, buscaríamos la curva que corresponde al material, que en este caso era galena en el problema 2, chocaría en la curva entrando con el diámetro promedio y con el material, y donde tocan a la curva tengo la superficie específica que debería estar cercano al valor que ustedes calcularon. Eso es como control. El diámetro promedio se calcula haciendo la sumatoria. Bien, ahí vamos a ponerlo. Bien. El diámetro promedio lo calcularían como la sumatoria de la fracción en masa por los diámetros promedios sub i. Eso. Bien, por eso directamente acá vemos que multiplicaron diámetro promedio por el delta phi y después sumaron todos los resultados de la columna. Sí. Bien, ¿hasta ahí se entiende? Sí, sí. Bien, genial. O sea que de los ejercicios de la guía es como que el 1, el 2 que es caracterización. Si les toma algo tiene que ser algo tranqui porque es muy metódico. O sea, tiene pinta de que es siempre lo mismo. Bueno, acá el 3 es lo mismo. Acá lo que es gramo sobre gramo termina siendo el delta phi. Así que Ujú. todo lo mismo, me da un factor de forma. Bien. Bueno, y ahí llegamos a molienda. No sé si de lo anterior tienen duda de algo o pasamos directamente a molienda. Yo no tengo dudas, no sé las chicas. No, yo tampoco. Sí tengo dudas de molienda, que no me doy cuenta bien qué ley hay que usar. Bien, ¿qué leyes tienen para usar? La de Bond, Kick, Sí. Rittinger. Y ratings. Sí, Eso, ¿usan esos tres? Sí. sí. Genial. Bien, mánqueme un segundito, ahí vengo. Bueno. Bien, así que usan Kick, Rittinger y Bond, ¿no? Bien. Sí. Ahí voy a ver si les encuentro unas tablitas que vienen. Voy a buscarlo en un pendrive. A ver si lo encuentro. Bien. Es sólidos. A ver si lo tengo por acá. Bien, creo que lo
Acá lo que nos importa básicamente es esto. Bien, bueno, ustedes tengan presente que el más utilizado es la ecuación de Bond. O sea que en realidad, cuando no sepa qué usar, el más común es el Bond, que es para molienda intermedia. Generalmente la complejidad de esto, de qué modelo utilizar, es ir viendo qué constantes tengo como dato, si tengo un ensayo en laboratorio, pero a grandes rasgos nos quedaría que el modelo de Rittinger lo utilizaríamos para molienda fina, Bond para intermedia y para gruesa utilizaríamos Kick. Para ver en qué caso estamos, lo que tenemos que ver es el tamaño de la alimentación y el tamaño del producto. Ver en qué rango nos encontramos. Bien, ahí antes de seguir, a ver esto. Aparte de esto, bueno, acá tengo un par de constantes. Bueno, pero muchas veces las constantes se las da como dato. Bien. Ahí vamos a guardarlo. Así desconecto. Bien. Ahora sí. Bien, entonces. Vamos a utilizar la ecuación de Rittinger cuando sea molienda fina. Bien, en molienda fina los diámetros que figuran, bueno, L1 y L2, que figuran en esta tablita, en realidad son diámetros medios. Y son diámetros medios, en este caso superficiales, cuando se trata del modelo de Rittinger. En el modelo de Bond, que es para molienda intermedia, lo que figura como L1 y L2 son los diámetros de Bond, que generalmente me lo dan como dato, y si no, sería el correspondiente a la acumulada del 80%. El diámetro promedio que figura en la acumulada del 80%. Y cuando es la ecuación de Kick, lo utilizamos para molienda gruesa y utilizamos el diámetro medio volumétrico. O sea que L1 y L2 van a ser diámetros medios volumétricos. Bien, entonces vamos a utilizar Kick cuando el tamaño de la alimentación corresponda entre 1500 y 40 milímetros y el tamaño del producto entre 50 y 5 milímetros. Vamos a utilizar Rittinger cuando tengamos trituradores finos y molinos coloidales. Cuando tengamos, fíjense, estos valores que son muy chiquititos. En la alimentación entre 5 y 2 milímetros y en el tamaño del producto 0,1 milímetros. O los coloidales que son más chiquititos todavía, 0,2 milímetros hasta 0,01. Y la ecuación de Bond, en realidad Bond lo que tiene es, supuestamente la utilizaríamos para los secundarios, o sea que la alimentación vaya entre 55 y el tamaño del producto entre 5 y 0,1, pero también Bond lo usaríamos cuando no se cumple alguno de los anteriores. Por ejemplo, si yo tengo que la alimentación va entre 1500 y 40 y el tamaño del producto es entre 5 y 0,1, es como que no es ni triturador primario ni secundario. Tengo un poco de cada uno. En esos casos utilizaría Bond. ¿Se entiende?
Sí, O sea que Bond, cuando no se cumple los rangos de los diámetros, ahí iríamos por Bond. Y si se cumplen los rangos que figuran, tanto en la alimentación como el producto, o están más o menos cerca, utilizaríamos el modelo que corresponde a cada uno. Bien. Entonces, bueno, y en el tema de los diámetros, bien, usaríamos el diámetro medio volumétrico, el diámetro medio superficial. Bien, el diámetro medio volumétrico lo utilizaríamos en la ecuación de Kick y el diámetro medio superficial lo utilizaríamos en la ecuación de Reitinger. Lo único que, bueno, donde figura X en realidad sería el delta phi en las ecuaciones. Bien, y donde figura D sub I irían los diámetros de partícula promedio para cada tipo de abertura. Y el diámetro de Bond muchas veces me los da como dato, pero en el hipotético caso de que no me lo dé, tendría que tener el gráfico de la acumulada del cernido de los finos, que arranca en 1 y termina en 0, y tendría que tocar el 0,80. Esto es para el C, que le vamos a poner FC, es la acumulada del cernido. Acumulada del cernido o acumulado de los finos termina siendo 1 menos phi, donde phi es el que nosotros vimos recién, es la acumulada del rechazo o de los gruesos, que es lo que queda arriba de cada tamiz. Si lo buscaríamos en el phi, que es el que tenemos a mano nosotros, en vez de buscar con el 0,80, buscaríamos con el 0,20. Y ahí tendríamos el diámetro de Bond. ¿Está? sí. Bárbaro. Bien. Por ejemplo, vamos a ver el 4. Bien, en el 4 nos dice, mediante un molino de laboratorio, accionado por un motor de 0,5 HP, se trituran 120 kilogramos de material por hora, reduciéndolo desde 10 milímetros a 0,8 milímetros de largo. ¿Cuál será la potencia del motor a utilizar en una planta industrial para triturar 2,3 toneladas del mismo material por hora desde 12 milímetros hasta 0,5 milímetros? Bien, fíjense que al principio nos da la potencia del motor, nos dice la cantidad de masa que se tritura por hora, 120. Y acá, cuando no nos da la distribución de tamaño, lo que nos está dando como datos son los diámetros promedio. Así que el 10 milímetros sería lo que, bueno, ahí en las ecuaciones que yo les puse, sería el diámetro de la alimentación. Diámetro medio de la alimentación. Y el L2 sería 0,8 milímetros, que sería el diámetro medio del producto. 10 y 0,8. Cuando vamos a las tablas, fíjense que correspondería a un triturador secundario. 10 estaría entre 5 y 50 y el 0,8 estaría entre 5 y 0,1. Así que utilizaríamos la ecuación de Bond. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Con elegir lo que corresponde al del laboratorio, si nos pregunta para la etapa industrial, no podemos cambiar de modelo, por más de que a lo mejor, bueno, en este caso se mantiene en lo mismo, pero si a lo mejor ven que en este el diámetro va para un triturador fino en lugar para uno secundario, síganlo tomando como el de laboratorio, porque es como que el equipo tiene que ser el mismo en el laboratorio que en la escala industrial. ¿Tá?
Entonces lo más importante termina siendo, si me da la escala laboratorio e industrial, el de escala laboratorio. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, bueno, vamos a poner... bueno, después ustedes fíjense si la nomenclatura que usan es distinta a la que yo les pongo, ¿no? Yo ahí uso L1 y L2 porque justo les puse esta tabla. ¿Está? Capaz que ustedes lo llaman D1 y D2. Sí, es diferente, pero se entiende. Genial. Bien, por ejemplo, acá que nos dice la potencia del motor, nosotros tenemos que la potencia del motor es la potencia de molienda sobre una eficiencia, que si no me la da la puedo suponer. Lo más común es el 0,8 más la potencia a vacío. Bien, tenemos que el E que figura ahí en estas ecuaciones termina siendo la potencia de molienda dividido el flujo másico, que lo voy a poner como FM. Bien, entonces vamos a poner que P, esto significa potencia de molienda. Este va a ser el rendimiento o la eficiencia, que si no me lo da como dato, lo más común es suponer un 60 o un 80%. Bien, bueno, esto va a ser la potencia vacío. Y la otra va a ser la potencia del motor. Bien. Entonces, como nosotros estamos en molienda intermedia, vamos a utilizar la ecuación de Bond. Tenemos como dato, vamos a poner en escala laboratorio. Tenemos el flujo másico, que era 120 kilogramos hora. Tenemos la potencia del motor, 0,5 HP. Y tenemos el L1 de 10 milímetros y el L2 de 0,8 milímetros. Y en escala industrial nos dice que ahora el flujo másico cambia a 2,3 toneladas por hora, así que serían 2.300 kilogramos hora. Y que el L1 vale 12 milímetros y el L2 vale 0,5 milímetros. La potencia vacío es la misma tanto a escala laboratorio como a escala industrial porque es un valor del equipo de 0,5 HP. Bien. Y bueno, y lo que nos pregunta es la potencia del motor en la planta industrial. Eso. Bien, así que nos pide la potencia del motor acá. Bien. Bueno, entonces nos venimos y ponemos la formulita. La potencia del motor va a ser la potencia de molienda sobre la eficiencia más la potencia vacío. La potencia vacío la tengo, el rendimiento lo asumo de 0,80. La potencia molienda no lo tengo, la potencia del motor tampoco. Bien, a la potencia molienda la puedo expresar como el valor de energía, que es la E, por el flujo másico. Así que nos va a quedar que la potencia del motor va a ser L por el flujo másico. Vamos a ponerle E2, flujo másico 2. Bien, sobre la eficiencia más la potencia vacío. Bien, esto lo tengo, lo tengo, lo tengo. No tengo ni esto ni esto. Bien, entonces ponemos... Bien, ponemos la ecuación o el modelo a utilizar, que es la ecuación de Bond. Bien. Nos va a quedar que
la energía por unidad de masa va a ser el índice de trabajo por la raíz de 100 micrómetros sobre L2 por 1 menos 1 sobre L1 sobre L2, todo elevado a la 1 medio. Bien. Bueno, ahí vemos que L2 lo voy a tener que poner en micrómetros para que se cancele con el 100 micrómetros de arriba. L1 y L2 lo tengo como dato, son el 12 milímetros y el 0,5 milímetros, así que los tengo. Pero no tengo ni esto ni el índice de trabajo. Entonces, ahora, como no tengo el índice de trabajo, lo que puedo hacer es ir a la escala laboratorio. Y como de la escala laboratorio tengo todo, entonces de la escala laboratorio poder sacar el índice de trabajo. Bien. Nosotros usamos una tablita para sacar el índice de trabajo. Bien. Está bien, pero cuando eso lo haces, siempre y cuando no tengas el de laboratorio. Ah, Porque en realidad, justamente el ensayo en laboratorio sirve para sacar las constantes que figuran en los modelos. Por ejemplo, en el modelo de Rittinger sería el coeficiente, creo que esto era tensión superficial, por la constante de Rittinger. Y en la ecuación de Kick también el coeficiente. Si vos tenés la escala laboratorio, la idea es que vos uses la escala laboratorio para sacar esa constante y que después en la escala industrial la reemplaces. Ahora, si no tenés el modelo de laboratorio, no te queda otra que ir a buscar en tabla. claro. Eso. Por ejemplo acá, si me hubiese tocado Rittinger, como son dos constantes, se asume que es una sola y le ponemos como si fuera un índice de trabajo el producto de las dos. ¿Está? Sí. Eso. Bien, bien. Entonces acá voy a la escala laboratorio. Bien. Y planteo la potencia del motor, la tengo. La potencia en molienda no. La eficiencia la considero 0,8. La potencia vacío la tengo. Entonces, a la potencia de la molienda la pongo como E por el flujo másico sobre la eficiencia más la potencia vacío. Tengo esto, tengo todo. Planteo el E, que es lo único que no tengo, como LI por la raíz de 100 dividido L2 por 1 menos 1 sobre L1 sobre L2 elevado a la 1 media. Bien. Entonces fíjense que meto todo esto acá y la única incógnita que voy a tener es el índice de trabajo. ¿Se entiende? Sí. Saco el índice de trabajo de ahí y después lo reemplazo en la ecuación de la escala industrial y ahí ya tenemos la potencia del motor. ¿Se entiende? Sí. Eso. Bien, a ver. En el 5, como para que vean las distintas versiones. Bueno, en el 5 nos dice calcular la potencia necesaria y su correspondiente consumo de energía para triturar 1200 toneladas día de una roca desde un tamaño de 18 centímetros a uno inicial de 18. Fíjense que los tamaños son enormes, porque 18 centímetros serían 180 milímetros a 60. Así que acá utilizaríamos molienda gruesa, utilizaríamos kick. Entonces tengo el flujo másico, que es 1200 toneladas día. Lo vamos a pasar a kilogramo hora. No, lo podemos dejar en toneladas porque vemos que acá me lo da en toneladas. Pero si pasamos los días hora. Un día tiene 24 horas, así que dividimos el 1200 por 24
y ahí nos quedan toneladas hora, el flujo másico. El tamaño inicial sería el tamaño en la alimentación, 18 centímetros, y el tamaño final, el diámetro medio sería del producto, 6 centímetros, y acá fíjense que me da el índice de trabajo porque no tengo dato de laboratorio. Por eso sí o sí o me lo da o lo busco en tabla. Eso. Bien. Y nos dice, la máquina va a funcionar 8 horas. Bueno, lo de 8 horas es para que encontremos la energía una vez que tengamos la potencia. Claro. Bueno, acá no nos da la potencia vacío, entonces lo único que vamos a calcular es la potencia molienda, que va a ser L por el flujo másico, donde L vamos a utilizar el modelo de Kik, que sería K sub K por el logaritmo. Me va a quedar K sub K por el logaritmo de L1 sobre L2 por el flujo másico, donde este K sub K en realidad sería el índice de trabajo. Bien, el L1 y el L2 lo tengo. No hace falta pasarlo porque como es cociente se cancelan las unidades. Y ahí vamos a encontrar la potencia de molienda. Bien, que para ver en qué queda, nos va a quedar kilowatt hora sobre tonelada y el flujo másico lo tenemos en tonelada sobre hora, así que la potencia nos va a quedar en kilowatt. ¿Está? Sí. Y después vamos a plantear que la potencia es energía sobre tiempo, así que la energía consumida nos va a quedar potencia por tiempo. Así que nos va a dar el valor de kilowatt. El kilowatt es kilojoules sobre segundo. Y lo vamos a multiplicar por 8 horas diarias. Así que lo vamos a multiplicar por 8 horas. Y sabemos que una hora tiene 3600 segundos. O paso las horas a segundos. Y ahí nos queda el valor de la energía. Sí. ¿Se entiende? Sí. Sí. Eso. Bien. Entonces, ahí bueno, después fíjense si tienen alguna dificultad en las ecuaciones que tienen ustedes respecto a estas, en la nomenclatura, o ven algo distinto, avísenme. Pero el Bueno. modelo de molienda es esto. Fina Rittinger, ante cualquier duda, usamos Bond y gruesa Kik. Y fíjense que siempre son valores abruptos cuando es gruesa. ¿Están? Sí. Eso. Cuando tengo ensayo de laboratorio, uso el de laboratorio para calcular las constantes. Y si no tengo ensayo de laboratorio, me lo debería dar como dato o busco en la tabla de índices de trabajo. ¿Están? Eso. Genial. Bárbaro. Bueno, acá fíjense que también. Bueno, acá fíjense que al darme lo del 80% ya me está diciendo que está usando Bond. Porque Bond usaba el 80%. Fíjense que nos dice calcular la potencia para triturar 100 toneladas hora de piedra caliza si el 80% de la alimentación pasa por un tamiz de 5 centímetros y el 80% del producto lo hace a través de un tamiz de 0,3. O sea que ahí tengo que usar sí o sí el modelo de Bond, porque el diámetro de Bond pertenecería a la acumulada del 80%. Entonces el L1 es el 5 centímetros y el L2 el 0,3. Y ahí fíjense que no tengo ensayo de laboratorio, así que cuando aplique el modelo de Bond, sí o sí el E sub I o el índice de trabajo lo tengo que buscar en tabla. ¿Se entiende?